Hay un sonido que ningún padre debería escuchar, la voz de su hijo muerto, reproducida frente a él, en una sala de interrogación, por los mismos investigadores que lo acusaban de haberlo matado. Ese fue el momento en que Ernesto Camacho Ríos se quebró. No gritó, no lloró de inmediato. Primero se quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de su pecho. Luego vino el colapso, el tipo de colapso que no se puede ensayar, el tipo que los interrogadores llevan años aprendiendo a reconocer. Pero antes de llegar a ese cuarto, antes de ese buzón de voz, hay una historia que empieza con dinero, con deudas, y con una decisión que ningún ser humano debería tomar. Soy Rodrigo Vega, 25 años en la Policía Federal Mexicana. He investigado homicidios, he visto cómo el dinero destruye a las familias, y nunca me acostumbré a los casos donde el perpetrador es quien debería proteger a la víctima. Si aún no sigues este canal, este es el momento. Cada semana traigo casos reales, datos forenses reales y análisis que no encontrarás en los noticieros. Hoy vamos a Guadalajara y vamos a reconstruir paso a paso cómo un padre tomó la decisión más oscura de su vida. Lo que le pasó a Guadalajara no es único, es parte de un patrón documentado que los especialistas en fraude de seguros llevan años registrando en México. El Instituto de Fraude al Seguro en México, conocido como iFixit, ha documentado cientos de casos donde el beneficiario de una póliza de vida termina siendo el principal sospechoso de la muerte del asegurado. No es una coincidencia estadística, es una tendencia. El perfil más común no es el del criminal profesional, no es alguien con antecedentes penales, no es alguien que planificó el crimen desde el inicio. El perfil más común es el de una persona en crisis financiera severa, deudas acumuladas, negocios en quiebra, préstamos impagables, presión de acreedores. Y en algún momento de esa desesperación, la mirada que se posa sobre una póliza de seguro de vida. El iFixit estima que entre el 30 y el 40% de los homicidios relacionados con fraude de seguro ocurren dentro del núcleo familiar, padre a hijo, hijo a padre, cónyuge a cónyuge, hermano a hermano. La razón es simple y brutal. Contratar una póliza de vida a nombre de un familiar no levanta sospechas inmediatas. Es algo que hacen millones de familias con buenas intenciones. El sistema de seguros no fue diseñado para detectar homicidas, fue diseñado para proteger a familias, y esa vulnerabilidad ha sido explotada. ¿Cuándo se vuelve sospechosa una póliza? Los analistas de fraude miran tres factores clave. Primero, el tiempo entre la contratación y la muerte. Una póliza contratada 6 meses antes de un fallecimiento levanta banderas de inmediato. Segundo, el monto de la póliza en relación con el ingreso del beneficiario. Una póliza de 2 millones de pesos contratada por alguien que gana 12,000 pesos al mes no tiene sentido actuarial. Tercero, las circunstancias de la muerte. Un accidente conveniente, una escena que parece limpia pero tiene inconsistencias pequeñas. Cuando estos tres factores convergen, los investigadores empiezan a hacer preguntas diferentes. En el caso de Ernesto Camacho Ríos, los tres factores convergieron. Para entender lo que hizo Ernesto, hay que entender quién era Ernesto antes de hacerlo. Ernesto tenía 52 años al momento de los hechos. Había vivido la mayor parte de su vida adulta en el área metropolitana de Guadalajara. Trabajó durante años en el sector de distribución comercial. Tenía una pequeña empresa de distribución de productos de limpieza para negocios locales. Durante un tiempo le fue bien, pero el mercado cambió. Las cadenas grandes desplazaron a los distribuidores medianos. Los contratos que sostenían su empresa uno a uno fueron cancelados. Para el año anterior al crimen, su empresa estaba operando con pérdidas constantes. Las deudas eran reales y documentadas. Créditos bancarios con atrasos de varios meses. Un préstamo informal con un particular que había comenzado a presionar para cobro. Facturas sin pagar a proveedores. El tipo de espiral financiera que aplasta a personas que en otros contextos son completamente normales. Su hijo, Javier Camacho Mendoza, tenía 28 años. Javier trabajaba de forma independiente como técnico en sistemas de refrigeración industrial. Había construido su propia base de clientes. No era rico, pero era estable. Tenía un departamento en renta, un auto de modelo reciente y proyectos a futuro. La relación entre padre e hijo era, según quienes los conocían, funcional pero distante. Ernesto había atravesado un divorcio complicado años atrás. Javier había quedado con la madre. No había enemistad declarada entre ellos, pero tampoco cercanía profunda. Lo que hay que registrar aquí es esto. Javier no tenía idea de lo que su padre había hecho. 8 meses antes de su muerte, Ernesto contrató una póliza de seguro de vida a nombre de Javier.
Monto, 1.800.000 pesos. Beneficiario designado, Ernesto Camacho Ríos. Para contratar esa póliza, Ernesto presentó documentación que incluía la firma de Javier en el formulario de consentimiento. Los investigadores más tarde determinarían que esa firma era falsa. Javier nunca supo que tenía esa póliza, nunca supo que su padre lo había asegurado, nunca supo que era un blanco. La versión que Ernesto presentó a las autoridades era la siguiente. Dijo que Javier lo había llamado esa tarde, pidiendo verse. Dijo que llegaron a un terreno baldío en la periferia de Zapopan, municipio dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, para hablar de un asunto familiar pendiente. Dijo que durante esa conversación un hombre a pie se acercó, los encañonó y que en el forcejeo la pistola se disparó, alcanzando a Javier en el pecho. Dijo que el supuesto asaltante huyó, que él llamó al 911 de inmediato, que intentó hacer algo por su hijo pero ya era demasiado tarde. La historia tiene elementos que en apariencia funcionan: un robo, un forcejeo, un accidente trágico, el padre sobreviviente que llama a emergencias. Pero la física del disparo no coincidía con la narrativa. El equipo forense que procesó la escena encontró 3 inconsistencias fundamentales. Primera, el ángulo de entrada del proyectil. La bala entró al cuerpo de Javier con una trayectoria descendente pronunciada. Para que esa trayectoria sea consistente con un forcejeo entre 2 personas de pie de estatura similar, el tirador tendría que haber estado significativamente por encima de la víctima. La topografía del terreno y la posición donde cayó el cuerpo no soportan esa geometría. Segunda, la distancia de disparo. El análisis de residuos de pólvora en la ropa y la piel de Javier indicó una distancia de disparo de entre 40 y 70 centímetros. Un disparo a esa distancia en un forcejeo dinámico, con 3 personas involucradas, produce patrones de residuos diferentes. Los residuos encontrados eran consistentes con un disparo controlado, no con un forcejeo. Tercera, la ausencia de rastros del supuesto asaltante. El terreno tenía suelo blando en varios sectores. Se encontraron huellas de 2 personas solamente, no 3, y las 2 huellas identificadas correspondían a Ernesto y a Javier. Estas 3 inconsistencias no son menores. Cada una por separado podría tener una explicación alternativa. Las 3 juntas construyen un cuadro diferente al que Ernesto presentó. Los investigadores abrieron línea de investigación sobre el padre. Fue en la revisión de documentos financieros donde el caso dio su giro más decisivo antes del interrogatorio. Los peritos financieros asignados al caso solicitaron historial bancario y de seguros de Ernesto Camacho Ríos. Lo que encontraron en los registros de la aseguradora detuvo la investigación en seco. Una póliza de vida, a nombre de Javier Camacho Mendoza, contratada 8 meses antes de su muerte. Beneficiario, Ernesto. El contrato había sido firmado con una firma que los peritos grafotécnicos analizaron en comparación con documentos auténticos de Javier, contratos laborales, trámites vehiculares, documentos bancarios. La conclusión fue clara. La firma en el formulario de la póliza no correspondía a Javier Camacho Mendoza. Era una falsificación. Esto agregó un cargo crítico al expediente. Además de la línea de investigación por homicidio, los investigadores tenían evidencia de fraude documental y contratación ilegal de seguros sin consentimiento del asegurado. Lo que el expediente también reveló fue la situación financiera de Ernesto al momento de contratar la póliza. Sus cuentas mostraban atrasos acumulados, demandas civiles de acreedores en proceso, un embargo preventivo sobre una propiedad que ya no valía lo suficiente para cubrir las deudas. El dinero de la póliza no era una ganancia, era, en la lógica distorsionada de Ernesto, una salida. Cuando los investigadores tuvieron ese expediente completo, estaban listos para el interrogatorio. La técnica que se utilizó en el interrogatorio de Ernesto Camacho Ríos no es nueva. Es una variante de lo que los especialistas en interrogación llaman confrontación con evidencia emocional directa. La lógica detrás de la técnica es esta. Cuando una persona comete un crimen contra alguien cercano, construye un mecanismo de disociación. Separa mentalmente el acto del vínculo afectivo. Es lo que le permite funcionar. Es lo que le permite presentar una versión alternativa con relativa calma. El mecanismo de disociación tiene un punto débil: los estímulos sensoriales directamente vinculados a la víctima. Una foto puede funcionar, pero el audio funciona de forma diferente. La voz humana activa regiones del cerebro asociadas a la memoria afectiva de una manera que las imágenes no logran con la misma intensidad. Escuchar la voz de alguien que ya no existe, en un contexto de altísima tensión emocional, puede colapsar ese mecanismo de disociación en segundos. Los investigadores tenían el teléfono de Javier. En ese teléfono, el buzón de voz tenía un mensaje de saludo grabado por el propio
interrogatorio Javier. Una frase simple, su nombre, la indicación de dejar un mensaje, 19 segundos de audio. Los investigadores llevaron ese audio al interrogatorio. Después de 40 minutos de preguntas directas, preguntas que Ernesto respondía con variaciones de su historia original, uno de los investigadores colocó el teléfono sobre la mesa y presionó reproducir. La voz de Javier llenó la sala. Ernesto Camacho Ríos se quebró. No fue gradual, fue inmediato. El cuerpo que hasta ese momento había mantenido una postura tensa, controlada, colapsó sobre sí mismo. Las manos fueron al rostro. Vinieron los sonidos que no tienen nombre, pero que cualquier investigador reconoce. El tipo de llanto que no se produce cuando alguien actúa, el tipo que emerge de un lugar que la voluntad ya no controla. Aquí es importante hacer una distinción que tiene peso investigativo real. El llanto en un interrogatorio no es automáticamente evidencia de culpabilidad. Hay personas inocentes que lloran, hay personas culpables que no lloran. No existe una fórmula universal, pero los investigadores con experiencia aprenden a distinguir el colapso genuino del colapso estratégico. El colapso estratégico tiene características específicas, viene después de una pausa de evaluación, se calibra en intensidad, se detiene relativamente rápido cuando la presión disminuye. El colapso de Ernesto no tuvo pausa de evaluación, no se calibró y no se detuvo rápido. Después del colapso emocional, Ernesto Camacho Ríos hizo declaraciones que contradijeron en puntos específicos su versión original. Esas contradicciones fueron registradas en el expediente y utilizadas en el proceso judicial. Antes de continuar con el análisis forense y el sistema de seguros, necesito detenerme aquí. Javier Camacho Mendoza tenía 28 años. Había construido algo propio, un oficio aprendido con esfuerzo, una cartera de clientes ganada con trabajo, un departamento que era suyo, proyectos que estaban en proceso. Tenía personas que lo querían, amigos que lo recordaban como alguien puntual, confiable, con sentido del humor tranquilo. Un hombre joven que estaba, con sus propios medios y su propio ritmo, construyendo su vida. No sabía que su padre lo había asegurado, no sabía que era un blanco. Fue a ese terreno en Zapopan pensando que iba a hablar con su padre, quizás pensando que habría algún tipo de reconciliación, quizás pensando en algo completamente diferente. No salió de ahí, merece ser recordado como lo que fue, un hombre joven, trabajador, con futuro, no solo como víctima de un crimen, como persona. La defensa de Ernesto intentó construir una narrativa alternativa alrededor de las inconsistencias del testimonio, argumentando que el estado emocional de su cliente durante el interrogatorio explicaba las contradicciones sin implicar culpabilidad. Era una estrategia conocida, y el expediente balístico la fue desmantelando punto por punto. El análisis de trayectoria del proyectil fue presentado por un perito especialista en biomecánica forense. El ángulo de entrada del proyectil, establecido mediante el análisis de la herida, la dirección de los tejidos afectados y la posición del proyectil recuperado, indicaba que el disparo fue realizado desde una posición superior y lateral al cuerpo de Javier. Para que eso fuera consistente con la versión de Ernesto, un tercero en forcejeo dinámico con Javier, ese tercero tendría que haber estado en una posición específica que la topografía del terreno no permitía. El terreno era relativamente plano en el área donde ocurrió el hecho. No había estructuras elevadas, no había vehículos que pudieran explicar una posición superior. Lo que sí explicaba ese ángulo era una posición de disparo donde el tirador estaba de pie frente a Javier mientras Javier estaba en una posición más baja, de rodillas o inclinado hacia adelante. La defensa intentó cuestionar la metodología del perito. El tribunal evaluó el dictamen contra la evidencia física disponible y lo encontró sólido. El análisis de residuos fue igualmente determinante. Los residuos de pólvora en las manos de Ernesto eran consistentes con haber disparado un arma. Sus manos, en ese contexto, deberían haber tenido residuos si participó en un forcejeo por el arma, lo cual era parte de su historia. Pero el patrón de los residuos en sus manos no era consistente con un forcejeo, era consistente con una posición de disparo estable. La física del disparo narró una historia diferente a la de Ernesto, y esa historia coincidía con la evidencia documental de la póliza, con las inconsistencias del interrogatorio y con la ausencia de evidencia de un tercero. Este caso no termina con Ernesto Camacho Ríos, termina con una pregunta que tiene implicaciones para todo el sistema de seguros de vida en México. ¿Cómo fue posible que una póliza de 1.800.000 pesos fuera contratada con una firma falsificada sin que la aseguradora lo detectara?
La respuesta corta es incómoda, porque el sistema no fue diseñado para detectarlo. El proceso de contratación de una póliza de vida en México varía según la aseguradora, pero en términos generales no requiere verificación biométrica de la firma del asegurado. En muchos casos, el proceso puede completarse de forma presencial con el agente sin que el asegurado esté físicamente presente o con verificación documental mínima. Esto crea una vulnerabilidad estructural. Alguien con acceso a la documentación de un familiar, identificaciones, CURP, comprobantes de domicilio, puede, en ciertos contextos, contratar una póliza sin el conocimiento del asegurado. El IFIXIT ha señalado repetidamente que la implementación de mecanismos de verificación directa con el asegurado, una llamada de confirmación al número registrado, una verificación biométrica o una notificación formal al asegurado independiente del contratante, reduciría significativamente este tipo de fraude. La respuesta del sector asegurador ha sido lenta. Los mecanismos de alerta temprana no son universales. No todas las aseguradoras tienen protocolos de revisión automática cuando un beneficiario presenta una reclamación en circunstancias de muerte violenta dentro del primer año de la póliza. Eso tiene que cambiar. No porque los aseguradores sean cómplices, no lo son en la gran mayoría de los casos, sino porque el sistema tiene una brecha que puede ser explotada, y cada vez que esa brecha es explotada, hay una víctima real al final de la cadena. En este caso, esa víctima era Javier. Tenía 28 años. He investigado crímenes por 25 años. He visto los motivos más variados que pueden llevar a una persona a quitarle la vida a otra. Pero los crímenes por dinero dentro de la familia tienen algo que los diferencia. Requieren un proceso de deshumanización interna. El perpetrador tiene que llegar a un punto donde la persona que va a morir ya no es, para él, completamente una persona. Es un problema, es una solución, es un número en una póliza. Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre durante semanas o meses de desesperación acumulada, de deudas que se sienten como un peso físico, de vergüenza, de miedo, de la sensación de que no hay salida. Eso no es una justificación. Es una explicación de cómo funciona la mente bajo presión extrema, sin los recursos psicológicos o económicos para encontrar alternativas. Lo que este caso también nos dice es que las señales existen. Ernesto tenía deudas documentadas, tenía una situación financiera en espiral, estaba en un contexto donde necesitaba ayuda real, no la buscó o no pudo. El crimen que cometió no tiene justificación posible, pero la conversación que este caso abre sobre salud mental, sobre crisis económica, sobre los límites que las personas cruzan cuando sienten que no hay salida, esa conversación sí tiene valor. Porque si podemos reconocer las señales antes, si podemos intervenir antes, si podemos crear estructuras de apoyo antes, quizás hay casos que no llegan a una sala de interrogación. Quizás hay hijos que llegan a los 29 años. Ernesto Camacho Ríos fue procesado por el homicidio calificado de Javier Camacho Mendoza, con agravantes de premeditación y ventaja. El expediente incluyó cargos adicionales por fraude documental en la contratación de la póliza de seguro de vida. La póliza nunca fue pagada. Las aseguradoras tienen mecanismos para suspender pagos cuando el beneficiario es sospechoso del fallecimiento del asegurado. Ese es uno de los pocos protocolos que sí funciona bien en el sistema actual. Javier Camacho Mendoza fue enterrado en Guadalajara. Tenía 28 años. Tenía proyectos. Tenía personas que lo querían. Eso no cambia. Lo que la investigación hizo fue asegurarse de que su muerte tuviera nombre, tuviera responsable y tuviera consecuencias legales. No es justicia perfecta. La justicia perfecta no existe en estos casos, pero es lo que el sistema puede ofrecer. Y el sistema, cuando funciona, tiene que funcionar por personas como Javier. Si este análisis te aportó algo, si te ayudó a entender cómo funcionan estos casos desde adentro, considera suscribirte. Cada semana traigo un caso real, con datos reales, con análisis que va más allá del titular. Soy Rodrigo Vega. Hasta la próxima semana.